FM 89.1, Radio Universidad. Lo estuvimos trabajando durante toda esta semana, ¿no? Decíamos que finalmente el proyecto de ley para despenalizar el aborto en la República Argentina llegó al Congreso, ¿no? Y que se va a tratar antes de fin de año. Esto quiere decir que quizás antes de diciembre, ¿no? Si todo sale bien y si los tiempos dan, tengamos aborto legal, seguro y gratuito aquí en la República Argentina. Para seguir profundizando en este sentido, la tenemos a Liliana Hendel. Ella es secretaria de Políticas de Mujeres, Género y Diversidades en La Matanza. Gracias por atendernos, Liliana. ¿Cómo estás? Tavo Cibrairo te saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Efectivamente, vamos con el team verano. Bien. Y vamos por el team legal, seguro y gratuito también, por supuesto. No te quepa duda. Lo venimos militando hace muchos años. Es una cuestión de salud pública, es una cuestión de derechos, es una cuestión de autonomía. Tiene que ver con dejarse de lado en esta sociedad de versos hipócritas, de discursos hipócritas, de moralinas, que en realidad no tienen nada que ver con el cuidado que proclaman, como suele suceder muchas veces. La verdad es que esta fue una promesa de Alberto, esta fue una promesa de Cristina. Hay un compromiso ético en ese sentido de gran parte de este gabinete y también un compromiso en la provincia de Buenos Aires y en este caso también en el municipio de La Matanza, que tiene que ver con arbitrar todos los medios posibles para que en esta sociedad todo el mundo pueda acceder a derechos. Sí, varias cosas para charlar, Liliana, a partir de lo que dijiste y de algunas cuestiones que también venimos trabajando aquí, ¿no? Yo lo primero que espero, ¿no?, en esta nueva puesta en marcha, ¿no?, del proceso para transformar un proyecto en ley, que por lo menos en la Cámara de Senadores y senadoras lo que escuchemos sea un poco menos vergonzoso, ¿no? En muchos casos. Digno, claro. Esperemos que sea así, ¿no? Que sea digno. Mira, a lo mejor volvemos a escuchar aquella historia acerca de la porcelana, ¿se acuerdan? Sí, claro. Del doctor Albino, que decía que los espermatozoides, que los preservativos. Bueno, yo creo que la derecha y los antiderechos, además, han reformulado sus propios discursos. Esto sucede no solo en este tema, sino también en muchos otros, sucede con el capitalismo en general, y en este caso la alianza es capitalismo más patriarcado. Imagínense ustedes, es un combo mortal, y cuando digo mortal no es una metáfora. Lo que vamos a escuchar y lo que ya empezamos a escuchar en las últimas 48 horas en las redes y en algunos movimientos en las calles es muy vergonzoso. Apareció una marea celeste, por ejemplo, una que seguramente en el fondo querría imitar a la marea verde, pero pobres, no les da el piné. Y aparecieron también algunas imágenes de Alberto con cruces esvásticas detrás, porque se presume que somos genocidas, asesinas de bebés. Nos han dicho a lo largo de los últimos años todo tipo de improperios y de amenazas también. Ha habido amenazas a periodistas en este último tiempo y de escritoras como Claudia Piñero. Mira, yo creo que más tarde que temprano, más temprano que tarde, diría la canción y el poeta chileno, esto tiene que ser ley. No, la ley no obliga a nadie, lo decimos siempre. Totalmente. Si sos religiosa, si te parece que es un horror, si querés seguir adelante con tu embarazo, aunque haya sido una violación, si tu decisión es maternar, aunque no llegue este embarazo en el momento en el que hubieras querido, nada ni nadie te lo va a impedir. Todo lo contrario. Ahora, digamos, acompaña a la interrupción del embarazo un proyecto de los 1000 días donde se va a acompañar a las mujeres más pobres que tienen dificultades para que no se vean en la obligación de abortar por la imposibilidad de sostener el proyecto de maternidad. Totalmente, bueno. Liliana, vos sabés que además yo agrego que uno, a ver, en este caso particular puede entender que por un montón de cuestiones
sea un tema difícil para muchos y para muchas, ¿no? Que lo tienen que procesar, que lo tienen que pensar. Digo, como que me parece que hasta yo que estoy, digamos, deseando que esto se transforme en ley, digo, lo puedo entender. Ahora, si esa discusión la llevamos a lo que vos decías, ¿no? De tildar a la gente que está militando este proyecto como genocidas, bueno, la discusión es muy chiquita y no sirve. No sirve. No, pero además, ¿sabés que me parece que es importante poner sobre la mesa? Y en ese sentido, Ginés González García lo decía hace muchos años, todavía de la gestión de Néstor, es un tema de salud pública. Es inadmisible que muertes evitables sean bancadas por el Estado. El Estado es femicida cuando impide que una mujer tenga acceso a salud. Y además, en este tiempo en el que el misoprostol ha ocupado el conocimiento del público en general en relación a sus efectos abortivos, al obligar a la clandestinidad, obliga a las pibas, a las chicas más pobres, a comprar el producto que debería ser de venta normal en el mercado negro. Hay un mercado negro de misoprostol, hay un mercado clandestino de misoprostol. Esto, ¿sabés qué significa? Significa que no solo lo pagan el triple, sino que no saben lo que están tomando, porque te pueden vender cualquier cosa en la clandestinidad. Esto es inadmisible. El Estado no debe de ninguna manera proteger el movimiento de la clandestinidad. Parece que la discusión es esa. Después todo lo otro, el chiquitaje, de si soy una asesina, la verdad es que yo he dicho toda la vida públicamente, esta es mi posición, lo he dicho siempre, y en algún momento le hubiera sucedido a una hija, hoy en día a una nieta, que se embarace sin querer maternar, yo sería la primera en acompañarla para que pueda abortar, de tal modo que luego pueda quedar embarazada cuando lo decida, si es que decide en algún momento de su vida que quiere quedar embarazada. Esto es una hipocresía. La verdad, se trata de la hipocresía mayor que solo daña a las chicas pobres. Sí, totalmente. Tiene que estar ese deseo de maternal, de la familia gestante, llevar adelante esa idea, ese deseo justamente. Si no, por supuesto, nada tiene sentido. Te pregunto si tuviste la posibilidad de ver el proyecto, Liliana, si lo leíste, si estuviste cerca de él. No lo leí en detalle, me fui enterando de algunas cosas. Hay una gran preocupación por el tema de la objeción de conciencia. Te iba a preguntar sobre eso justo, sí. Bueno, vos sabés que esta es una vieja discusión. Yo creo que la objeción de conciencia es un caballo de Troya. Hay determinadas cosas que nos las venden como si fuera el interés superior de algo, el interés superior del niño, por ejemplo, y después la sociedad admite las violaciones. Y vos sabés que el abuso sexual en las infancias, y lo digo porque el 19N ayer ha sido el día en contra de todas formas de abuso sexual en la infancia, es el delito menos sancionado. El 1% de los violadores llegan a tener sanción. Sin embargo, ¿qué dicen los discursos? El bien superior del niño, porque las infancias, porque las no sé qué. Con esto pasa exactamente lo mismo. Es el discurso patriarcal que suena a que en realidad están protegiendo el derecho de alguien a tener una fe. No se trata de que se le impida a alguien tener fe, pero un testigo de Jehová no puede ser jefe de hemoterapia, porque la religión le impide transfundir sangre. Tal cual. Entonces, esta es una ley. Si vos sos objetor de conciencia, tenés que informarle a la paciente que llega a tu consultorio ginecológico que vos no le vas a aplicar ningún elemento anticonceptivo, que vos no la vas a acompañar en la intervención legal del aborto, que no le vas a dar la pastilla del día después. Todo eso, nosotras, pacientes de un consultorio ginecológico, tenemos el derecho de conocerlo. Detrás de la objeción de conciencia, querido amigo, hospitales enteros se niegan a hacer intervenciones, no te digo de aborto, de ligadura de trompas, por ejemplo. Claro. O de vasectomía, por ejemplo. En una época no colocaban el DIU, por ejemplo, y los DIU se vencían en los lockers de los hospitales porque los médicos y las médicas
se amparaban en la objeción de conciencia. Sí, y este es un tema para discutirlo mucho. Sí, sí, claro, digo, porque no termina solo en esto, ¿no? También termina, o sigue en la violencia obstétrica, en el estado de vulnerabilidad que tiene la mujer frente a ese proceso de gestación, ¿no? Que está sintiendo su cuerpo, que está llevando adelante, digamos, en su cuerpo, como las instituciones violentan también, ¿no? Con la falta del acceso a información que vos decías, ¿no? Y que muchas veces teniendo hasta información para buscar, me voy un poco digamos, hacia otro lugar, pero que se entienda, digo, un parto respetado, ¿no? Sin embargo, el estado de vulnerabilidad hace que, bueno, la institución termine, entre comillas, convenciendo a esa familia gestante de quizás tener un nacimiento de la manera que no soñó, ¿no? Que no buscó y que no quiere, Bueno, estamos hablando en este momento, lo que vos estás planteando es un tema de derechos. Un tema de derechos que constan en nuestra Constitución, en la Ley 26.485, para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, lo viene diciendo desde hace mucho tiempo. Es una ley a la cual habría que agregarle algunas cosas, pero que en su esquema fundacional habla de la violencia obstétrica, por ejemplo, y habla de lo que implica el acceso a derechos. Me parece que hay algunas discusiones que son muy interesantes. Retomemos la idea de que en el discurso, no en los hechos, pero en el discurso, la Argentina que amamos es un país laico. Si es un país laico, la objeción de conciencia habría que revisarla, porque si es un país laico, las instituciones del Estado deben ser laicas. La gran, enorme Carmen Argibay, que marcó una línea y que por eso fue tan atacada, solía decir que una cruz en un hospital era anticonstitucional, que una cruz en un juzgado, en un tribunal, era anticonstitucional, porque este es un país laico y porque las personas que van a ser juzgadas o que van a denunciar o que van a ser intervenidas quirúrgicamente o que van a una consulta, pueden profesar cualquier fe y pueden profesar ninguna fe también. Tal cual. ¿No? Entonces no tenemos por qué estar sometidas simbólicamente a ese imaginario religioso que es además de una religión dominante y hegemónica en nuestro país, que es la católica apostólica romana. Bueno, este va a ser un tema de alta complejidad. Si vos me preguntás mi opinión, yo creo que no debería haber ningún tipo de objeción de conciencia establecida en el marco de la ley, porque esto va a significar que muchísimos profesionales, muchísimas profesionales se escuden en eso para no cumplir con su derecho. Igual que la ley de impedimento de contacto, son dos leyes al servicio de atentar contra los derechos de las mujeres, que probablemente quienes las aprobaron en su momento, no quienes las idearon, ojo, que la idea seguramente surge de un búnker antiderechos, pero quienes las aprobaron las deben haber aprobado con la ilusión de que efectivamente estaban haciendo algo protectivo para algunas personas. Vamos a ver cuál es el nivel de negociación, vamos a ver qué es lo que ha sucedido puertas adentro, vamos a ver qué es lo que Vilma Ibarra pensó en el momento en que incorporó esta cuestión de la objeción de conciencia. Yo creo fuertemente en su capacidad, en su inteligencia y en su militancia. Es una abogada brillante, sin ninguna duda. Bueno, cuando nos enteremos un poco más vamos a poder entender también un poco mejor. En principio no es algo que a mí en lo personal me guste. Bien, sí, porque es ahí un poco lo que generaba algún ruido, ¿no? En diferentes sectores, pero al mismo tiempo, como bien decías vos, ¿no? Está Ibarra que garantiza un montón de cosas, como que ahí también me parece que los diferentes colectivos, con los nombres y con las personas que estaban cerca de la escritura de esta ley, había como una suerte de confianza, de tranquilidad, ¿no? Que se sabía que estaba por lo menos en buenas manos, ¿no? Después en la defensa de la ley y en el recorrido que haga dentro de la charla y de la discusión, uno podrá ir incorporando más información, ¿no? Porque algunos... Claro. ¿Por qué? Algunos por qué, en este caso, ¿no? Tal cual. Estamos hablando con Liliana Gendel, ella es secretaria de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad
diversidad de la Municipalidad de La Matanza. Liliana, sin ocuparte mucho más y agradeciéndote, bueno, bienvenido el Ministerio de las Mujeres, ¿no? Y de las Diversidades, porque se han transformado en secretarías que tienen contacto directo con los territorios, y un poco vos sabés que cuando Alberto abrió las sesiones ordinarias en marzo de este año, que después parecieron extraordinarias, pero bueno, un poco en broma y un poco no en broma, muy en serio, él en algún momento utilizó la palabra puerperio, ¿no? Dentro de su discurso. Sí. Me acuerdo como si fuese hoy. Tengo una compañera dula, Liliana, de vida, entonces por eso como que estoy en tema, ¿viste? Bueno, nada, y de repente escucharlo, ¿no? Nosotros aquí decíamos fue la palabra más disruptiva de todo ese relato, de todo ese discurso, y qué bueno que surja, ¿no? Que empiecen a aparecer esas palabras que para algunos y algunas son palabras nada más, pero para otros y otras son tiempos de lucha, de recorrido y de búsqueda, ¿no? Volvemos al inicio, es tiempo de ampliación de derechos. Los gobiernos nacionales y populares vienen a hacer todo lo contrario de lo que hacen los gobiernos neoliberales. Ampliamos derechos, se amplían derechos con dificultades. ¿Hacemos todo bien? No, hermano, no hacemos todo bien. ¿Nos hemos equivocado? Sí. Hay algunos personajes dentro del espacio de nacional y popular que la verdad una querría que no estén ahí. Sí, por favor te pido sacarlo de las fotos, sí. pero la realidad es que en su concepto inicial hay algo de la ampliación de derechos desde tiempos inmemoriales que es un dato relevante de estos gobiernos nacionales y populares. Lo ha sido claramente desde Vita para acá, con Néstor y Cristina y ahora con Alberto. La posibilidad de pensar en el puerperio es pensar en los derechos. Yo te cuento rapidito esto. Cuando me recibí de psicóloga, mi primer capacitación, mi primer expertise fue en el tema de la maternidad. Lo cuento en mi libro también. Me capacité con Mirta Videla, trabajé mucho con el tema de preparación para el parto y para la adopción, o sea, de la preparación para maternar. Y sabés que siempre pensé que el parto es un momento, pero el puerperio es un largo proceso. Y que, sin embargo, la sociedad obstétrica, la sociedad periodística, le da mucho más bola al tema de cómo parimos que al tema de cómo maternamos. Creo que en la inclusión del concepto de puerperio del discurso de Alberto, en la inclusión de los trastornos de autismo, que para las mamás de chicos y chicas autistas, que Alberto hable de eso, fue como un tubo de oxígeno en un ambiente cerrado. Hablamos de derechos, y cuando hablamos de aborto seguro, legal y gratuito, hablamos de derechos. Liliana, un fuerte abrazo y seguramente te vamos a estar molestando más temprano que tarde. También nosotros aquí en Radio Universidad para escucharte, siempre es un placer. Nada, que sea ley, ¿no? Que sea ley, que sea ley. Un abrazo grande y no es ninguna molestia. Es un placer para mí conversar con vos. Un abrazo grande. Abrazo grande. Era Liliana Gendel, secretaria de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad del municipio de La Matanza. La verdad, algo necesario, ¿no? Por lo que ya un poco todos y todas sabemos, las secretarías están en el territorio, trabajan, y sobre todo en esta pandemia también, ¿no? Que hemos transitado en esta cuarentena, donde los casos de violencia se han multiplicado, ¿no? Porque claro, en muchas situaciones esas casas, ¿no? Donde para muchos y muchas es el lugar más seguro donde uno puede estar y más bonito, bueno, para muchas es el mismísimo infierno, ¿no? Y eso se ha visto también en los llamados a los teléfonos donde se reciben los pedidos de ayuda, en las secretarías como la secretaría que coordina y que maneja Liliana, saliendo a intentar resolver algunas situaciones también. Bueno, todas esas estadísticas han aumentado en este año, ¿no? De pandemia, de cuarentena, por eso
está bueno que haya un ministerio de las mujeres y de las diversidades y que se hable de géneros, y está bueno también que existan las secretarías porque son quienes tienen ese primer contacto con el territorio que sirve y mucho. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.